de la firma Salas Beteta Abogados, director de la Escuela de Litigación Oral y Técnicas de Negociación y ex procurador anticorrupción nacional. El día de hoy nos trae un tema muy interesante y muy visto y muy usado, que es básico para todos los abogados litigantes, ¿no? Que son las técnicas de litigación oral aplicadas al proceso penal. Doctor Salas Beteta, bienvenido, muy agradecido de parte de todo el equipo de CONAD Derecho y EFAP por aceptarse la invitación a este primer Congreso Internacional de Derecho CONAD 2020. Muchas gracias y tiene el uso de la palabra. Al contrario, mi agradecimiento a ustedes, a todo el equipo que está detrás de la organización, por haberme convocado, por haber tenido la consideración hacia mi persona y brindarme espacio y efectos de poder compartir con ustedes un tema tan interesante como el referido al proceso penal, al desarrollo de los casos penales y el uso de las técnicas de litigación oral en su desarrollo. Quiero felicitar al equipo organizador por el tremendo evento que se viene llevando a cabo y que sin duda ya es un éxito. Felicitaciones y felicitar también a todos los colegas y futuros colegas que nos acompañan en estas sesiones virtuales y que formulan sus preguntas, sus interrogantes, que generan un debate que siempre productivo, siempre bueno, siempre termina siendo beneficioso para el conocimiento jurídico. Esa es la idea de eso, no de sentar dogmas, sino de generar debate para profundizar aún más en el estudio de estos diversos temas, tanto en el ámbito penal, constitucional, lo demás que sean de las técnicas de litigación oral al proceso penal. Y respecto a este tema, hay mucho interés por conocer. También hay cierta información respecto a las técnicas de litigación oral. Entonces, en el mundo jurídico vamos a encontrar mucho de debate respecto a si son mejores las técnicas de litigación oral, la teoría del caso, en comparación a la teoría del delito o la dogmática penal. Si sirve todavía la dogmática penal o si ya de frente lo vamos a emplear técnicas de litigación. Bueno, ese tipo de preguntas surgen a partir de desinformación o a partir de haber entendido incorrectamente el uso de la litigación oral. Y vamos a usar estos minutos para aclarar ese aspecto a efectos de que podamos avanzar correctamente en nuestra formación profesional y en el ejercicio profesional. Pues bien, ¿qué temario vamos a desarrollar? Primero, proceso penal y litigación oral. Primero, esto es básico. Para poder entender la litigación oral tenemos que partir de esto. Segundo, la litigación oral aplicada a las audiencias del proceso penal. Y vamos a ir a tocar algunas, no podemos tocar todas por un tema de tiempo, pero sí algunas audiencias que nos resultan siempre necesarias y donde vamos a ver la diferencia entre las audiencias previas y la audiencia de juicio oral, que es donde tratamos ya el fondo del proceso. Y finalmente, algunas reflexiones respecto a la problemática que en la práctica hay respecto a las técnicas de litigación oral en muchos casos en el Perú. Pues bien, son tres grandes puntos que vamos a desarrollar a continuación. Comencemos por el primero, el proceso penal y las técnicas de litigación oral. ¿Cómo es que surge esta relación? Pues bien, tenemos que, antes de entrar a debate, tenemos que comenzar dejando de lado, rompiendo ciertos mitos sobre la litigación oral. Estamos dentro del tema. Primer gran mito, la litigación oral permite un adecuado desenvolvimiento en audiencia y deja de lado el tratamiento filosófico, dogmático, el debate teórico en materia penal. Falso. A ver, ahí lo que tenemos que aclarar es lo siguiente. No es correcto hacer siquiera una comparación entre teoría del delito, dogmática penal, y teoría del caso, litigación oral. No, eso no es correcto. Es el peor error que podemos hacer comparando ambas. No se puede. ¿Por qué? Porque una forma parte de la otra.
hay una intrínseca ahí. Es decir, la teoría del delito, la dogmática penal, el tratamiento, el análisis, el estudio del delito, del hecho punible, su configuración, su naturaleza, su tipología, todo ello, todo lo que importa la teoría del delito es parte imprescindible, intrínseca de la litigación oral, de la teoría del caso. No puede existir teoría del caso sin teoría del delito. No puedo construir un argumento, sea como acusador o sea como defensor, si es que no tengo una base, en mi caso, sobre teoría del delito. Así de simple. Entonces, no caigamos en el clásico error generado no sé por quiénes, en el que se dice, no, bueno, la teoría del caso es una tontería, la litigación oral no sirve, la litigación oral es un accesorio que realmente la gente pierde el tiempo estudiando ello porque lo importante es la teoría del delito, la dogmática penal. Quien piensa de esa manera está en un tremendo error. Primero, porque ni siquiera se deben comparar ambos aspectos de estudio. La teoría del delito forma parte de la teoría del caso que se plantea en cada proceso, en cada situación. El desarrollo que con el tiempo ya se ha ido obteniendo a partir de no solo estudios en materia de litigación oral, de argumentación jurídica, en realidad de proceso penal en sí, y sobre todo de reforma procesal penal en la región. Recordemos que esta reforma data de 1990, es un movimiento regional en el cual el Perú quedó atrasado y que recién en el 2004, con este código que hoy está vigente y con su puesta en vigencia recién en el 2006, recién el Perú entró en esa ola reformista. Imagínense, estamos atrasados muchísimos años en comparación a otros países. Pues bien, el desarrollo en materia de dogmática, de jurisprudencia y demás, felizmente hoy nos permiten entender la litigación oral no como simulatoria. Cuando hablamos de tema oral no estamos hablando de uso o pautas del buen orador. No, porque el proceso penal no se desarrolla, no se basa y no se gana, dependiendo de la perspectiva de las partes, no se gana por parte del gran orador, del que más bonito habla, del que gesticula más, del que monta una escena en la audiencia. No, el proceso penal no se gana de esa manera. En el proceso penal no ganas con lemas, no ganas con frases decorativas. No, el proceso penal se gana con argumentos, y no cualquier argumento, no un argumento subjetivo, un argumento que apela al aspecto más emocional del juez. No, se gana con argumentos jurídicos. Y el argumento jurídico consta de un marco fáctico, de un marco normativo y de un marco esencialmente probatorio. Entonces, cuando hablamos hoy de litigación oral, tenemos que tener esto muy claro. No estamos hablando de técnicas para hablar bien, de técnicas para mejorar dicción, de técnicas para hacer que la voz sea engolada, sea más bonita, de técnicas de impacto. No, hay que tener cuidado con eso. Técnicas de litigación oral no son sinónimo de oratoria. La oratoria sin duda sirve no solo para el derecho, sino para muchas ciencias u oficios. Pero las técnicas de litigación oral, si quisiéramos identificarlas y entenderlas en una sola palabra, no son otra cosa que sinónimo de estrategia. Es estrategia. ¿Y cómo entender entonces la litigación oral? ¿Cómo podemos concebir la litigación oral? ¿Como la forma de hablar bien? No. Las técnicas de litigación oral implican un conjunto de conocimiento, implica el dominio de un conjunto de estrategias orientadas ¿a qué? Orientadas a, uno, sustentar correctamente nuestra posición legal
en una investigación o un proceso judicial. Miren, primero, sustentar correctamente nuestra posición legal. Segundo, superar la argumentación contraria, la de la contraparte. Tercero, generar convicción al juez respecto a lo que se plantea y lo que se le pide, sea un requerimiento, una solicitud, una oposición, un rechazo, una impugnación. Las técnicas de litigación oral, entonces, no consisten en dominar el arte del buen hablar, implican el desarrollo, el uso de un conjunto de destrezas que van a permitir una estrategia adecuada para sustentar una posición superando la adversa frente a un juez al que se busca convencer. Obviamente esa posición legal tiene que contar con toda una estructura y ahí es donde entramos al segundo mito. Vamos a romper un segundo mito. Con litigación oral gano el proceso, con litigación oral gano la audiencia. No, con litigación oral no ganas nada. Miren lo que estoy diciendo. Las técnicas de litigación oral por sí solas no valen, no sirven. La litigación oral requiere de una construcción argumentativa basada en los siguientes elementos. Primero, conocimiento de teoría del delito. Teoría del delito. El estudio de las diversas modalidades, tipologías, criterios, elementos del hecho punible. La antijuricidad, la tipicidad, la punibilidad, el estudio del análisis de tipicidad de una conducta, sea sujeto activo, verbos rectores, elementos normativos, elementos objetivos, elementos subjetivos, circunstancias agravantes. Teoría del delito. Tenemos que dominar teoría del delito a efectos de poder identificar lo mínimo que se busca y el primer análisis que surge frente a cualquier hecho, sometido al conocimiento de un abogado o de un fiscal. Determinar si el hecho que se nos informa, la noticia criminis que se nos pone a disposición, tiene o no características, no probatorias, sino simplemente en la información que se nos brinda, si podemos estar o no frente a un hecho de naturaleza o de relevancia penal, un hecho punible, solo en la información. Ese primer análisis, sin duda, es posible gracias a la teoría del delito. Sin el conocimiento de la teoría del delito, de dogmática penal, pues podemos llevar adelante procesamientos de casos atípicos. Podemos meter en prisión preventiva a personas por conductas que luego van a ser evidentemente atípicas. Entonces, es imprescindible teoría del delito como primer nivel. Un segundo gran elemento para desarrollar, para consolidar un argumento en contexto de litigación oral es el de la especialización penal. ¿Y esto por qué? Porque la teoría del delito nos brinda un conjunto de conocimientos valiosos respecto a los conocimientos estándar globales. Si bien hay diversas teorías, pero apuntan todos de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de nuestro país y demás, apuntan todos a generar criterios uniformes para entender los delitos. Pero el conocimiento de determinados tipos de delitos no siempre se aplica en materia penal. Ejemplo, no es lo mismo desarrollar un análisis del delito de homicidio, sea este homicidio culposo, doloso, calificado. No es lo mismo desarrollar un análisis, por ejemplo, de tipicidad de esta conducta, comparándola con el análisis de tipicidad del delito de colusión. Ahí ya tenemos un tremendo problema. ¿Por qué? Porque cada caso en materia penal
Depende obviamente de la naturaleza del delito. Por eso es que el Código Procesal Penal nos coloca frente a casos comunes, casos complejos, casos desarrollados en contexto de crimen organizado. Para cada uno le da cierto tratamiento especializado en relación al tipo de diligencias a desarrollar, en relación a los plazos de las investigaciones, en relación a los plazos de las medidas coercitivas, etcétera. Entonces, si es que el abogado o el fiscal o el procurador, en su caso, va a conocer un caso de delito contra la administración pública y siempre ha estado acostumbrado a desarrollar casos comunes, como son los casos de homicidio, de lesiones, de robo, pues simplemente cuando tenga que desarrollar, que tratar un caso de corrupción de funcionarios, va a tener necesariamente que especializarse. ¿Por qué? Porque en los casos de corrupción de funcionarios no solo tenemos conocimientos especializados que dominar, como son derecho administrativo. Miren, escapamos de la esfera penal, derecho administrativo, en específico, estudios sobre contrataciones públicas, contrataciones con el Estado. El fiscal o el abogado tiene que saber cuándo está ante una contratación directa, ante una adjudicación, una licitación, una concesión, una APP, una asociación público-privada, etcétera. ¿Y qué procedimiento se desarrolla? ¿Cómo es que se hace un requerimiento? ¿Qué función tiene el área usuaria? ¿Cómo es que se aprueba? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué tipo de estudio de mercado previo se tiene que desarrollar? ¿Cómo se conforma el expediente técnico? ¿En qué momento se elaboran las bases o los términos de referencia? ¿Cuándo se convoca? ¿En qué consiste la función del comité de selección? ¿Cómo es que desarrolla la convocatoria, la recepción de los postores, la apertura de los sobres, la evaluación de las propuestas económicas y técnicas? ¿Cómo es que se otorga una buena pro? ¿Quién firma el contrato? ¿En qué contexto? ¿Cómo que se tiene que desarrollar la ejecución del contrato? Tiene que haber supervisores, jefe de obra, etcétera. Conocimiento de derecho administrativo y específico, contrataciones con el Estado. Salimos, miren, de la esfera del derecho penal. Tenemos que tener conocimientos especializados sobre esto. Lo mismo en los casos de lavado de activos, donde necesitamos conocimientos comerciales, financieros, bursátiles, si es que no es también necesario la presencia de un especialista como un perito, por ejemplo. Pero no solo esto, sino que adicionalmente este tipo de casos especiales, complejos, requieren de un análisis y un tratamiento diferenciado, porque en los casos de homicidio, casos comunes, casos estándar, vamos obviamente a aplicar la teoría del dominio del hecho, ¿sí? Sujeto activo, aquel que en condición de autor tiene el dominio de la situación, es quien tiene el poder de disponer si prosigue o no con el acto, con la ejecución del hecho punible, sujeto activo. En los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, tenemos que emplear otra teoría, la teoría de infractor, porque en estos casos, en la mayoría de estos casos, vamos a estar ante tipos penales que exigen una condición especial del sujeto activo. El sujeto activo no puede ser cualquier persona, tiene que ser un funcionario público, pero no ni siquiera cualquier funcionario público, tiene que ser un funcionario público. En el caso que estamos dando como ejemplo, el de colusión, tiene que ser un funcionario público que tenga relación funcionarial con la contratación pública que se viene llevando, sea esta una relación directa o indirecta, ¿no? Directa, el comité de selección que ha sido nombrado para desarrollar esa convocatoria, ese procedimiento de contratación. Indirecta puede ser el alcalde, aquel que designó al comité de selección mediante una resolución de alcaldía, aquel que va a firmar el contrato, ¿sí? Entonces, el sujeto activo es diferente. ¿Y por qué aquí los criterios difieren? Porque incluso el sujeto activo, en este caso el funcionario público, es que de pronto ni siquiera tuvo la idea de cometer el delito, de él no surgió la resolución criminal, sino que, por ejemplo, fue un particular quien se lo propuso. Fue el particular quien le dijo, solo tú nombra este comité, en este comité ponga tales personas y me dan la obra. Yo te voy a maquillar todo este procedimiento con mis abogados especializados, vamos a hacer toda una simulación de que el proceso se llevó bien
y ganamos todos. Te doy tu dinero y tú me das el contrato. Punto. Miren que todo el plan maquiavélico lo desarrolló, en este caso, ¿quién sería? El empresario, ¿sí? Ahí tenemos los casos Lavallato, por ejemplo. Entonces, el empresario, en contexto de organización criminal, invade diversos estamentos del Estado, las altas esferas del poder gubernamental, a efectos de lograr ahí favores para ser contratado. Bueno, entonces quien ideó, quien planteó, quien hizo todo el esquema criminal fue el empresario. ¿Por qué no responde como autor si él ha tenido finalmente el dominio y ha usado prácticamente al funcionario corrupto? ¿Por qué no? Porque el tipo penal exige que quien resulta autor es funcionario público. ¿Y esto se debe a qué? A que quien quiebra los deberes de cargo, los principios de la administración pública, los deberes de función, es justamente aquel que ejerce el cargo público. El nivel de reproche es mayor, ¿por qué? Porque el Estado, la sociedad organizada, delegó en ese funcionario la responsabilidad de llevar correctamente los hilos de la administración pública. Miren cómo es que las justificaciones y los razonamientos cambian en el tratamiento de los delitos comunes, en los delitos especiales, como son los delitos contra la administración pública, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Segundo gran elemento para construir una buena argumentación, especialización penal de acuerdo al caso que nos lleve. Tercer gran elemento en esta estructura argumentativa, tenemos que conocer de teoría del proceso. Esto es vital. La teoría del proceso nos permite entender algo que hay veces pasamos por alto, damos por ya entendido, algunos lo consideran innecesario, algunos lo consideran incluso inútil para fines de la práctica judicial, y esto es el desarrollo de los principios y garantías procesales. No vamos a estar en una audiencia, en un proceso penal, sin que mínimamente se haga alusión a los principios y garantías del proceso. ¿Pero qué pasa? Pues hay veces estos conceptos, estas definiciones, son olvidadas, pasadas por alto, tomadas no en serio, y se termina, por ejemplo, enviando a prisión preventiva a una persona cuando la medida no es necesaria o no es proporcional. Se desarrollan actos de investigación y se les convalida, pese a que afectan principio de legalidad. Se expone a una persona intervenida a las cámaras de televisión y se le tilda delincuente, vulnerando principio de presunción de inocencia, principio de dignidad del ser humano, etc. Entonces, la teoría del proceso nos permite entender la naturaleza, la justificación, la razón de ser y la finalidad de estos principios procesales y de las garantías procesales que tienen que respetarse necesariamente en el procedimiento penal. Por eso es que hoy hablamos de debido proceso penal. El proceso penal hoy no es simplemente entendido como un conjunto de actos formales concatenados tendientes a la resolución definitiva del conflicto. No, el proceso penal hoy, sin duda, implica una secuela, una secuencia de actos formales desarrollados por autoridad competente destinados a resolver de manera definitiva un conflicto, pero siempre cubierto de garantías. Si no, estamos ante un proceso que terminará siendo nulo, un proceso que terminará generando injusticia en lugar de justicia. Entonces, esta es la finalidad justamente de lo que llamamos hoy garantismo. Entonces, el estudio de la teoría del proceso es importante para entender cómo se maneja, cómo se desarrolla el proceso, pero sobre todo para entender que siempre en el procesamiento penal debemos de mantener la primacía de la presunción de inocencia, que a veces pareciera estar en el olvido o pareciera estar de viaje, ¿no?, en nuestro sistema jurisdiccional. Lamentablemente hoy más impera la presunción de culpabilidad, la presunción de responsabilidad del sujeto que la presunción de inocencia. Está bien que la sociedad, que hasta que los medios de comunicación pues tengan sus propios pareceres y opiniones respecto a ciertas personas sospechosas de la comisión de un delito. Está bien, pero un hombre de derecho, un fiscal, un juez, un defensor, tiene siempre que partir por el tratamiento del ciudadano sometido al procesamiento en condición de presunto inocente. No es dable que un fiscal salga en una conferencia de prensa
a tildar de delincuentes, de corruptos, de manipuladores, a procesados que se presumen inocentes. Si es que estos procesados o sus defensas cometen actos deliciosos, dilatorios, hay las vías legales y administrativas también para poder proceder, pero no se puede hacia afuera, hacia terceros, pintar como presuntos delincuentes a personas que, aún procesadas en fase de investigación, etapa intermedia, juicio oral, tienen la condición plena de inocentes. Entonces, la teoría del proceso nos permite entender esto y nos permite sobre todo reforzar nuestros criterios a efectos de no caer en el facilismo punitivo, a efectos de no caer en no seguir y no dejarnos llevar por la ola de comentaristas y opinólogos en medios de comunicación que siempre van a tener como fácil argumento el señalar, el decir, pero qué raro que hizo esto, pero ¿por qué será que hizo lo otro? Pero no es común que haga tal cosa. Bueno, esto es opinión de aquellos que no están formados en derecho y sobre todo que no dominan lo que es teoría del proceso. La teoría del proceso es vital justamente para mantener esa objetividad en el caso de la fiscalía y esa imparcialidad en el caso del juez. Teoría del proceso. Asimismo, la teoría del proceso resulta vital porque nos permite entender la estructura del proceso, esta estructura clásica que tenemos, que consiste en una investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, y en donde la misma dinámica del procedimiento muchas veces genera opiniones que son incorrectas, que son erróneas. Muchos dicen, por ejemplo, solo cito un ejemplo, es el caso del artículo 344 del Código Procesal Penal. Muchos colegas, he escuchado que muchos colegas dicen, pero este código del 2004 todavía tiene esos rasgos inquisitivos porque el requerimiento de sobreseimiento todavía tiene que ser evaluado por el juez. Pero si el fiscal es el director de la investigación preparatoria, ¿por qué él directamente no cierra su caso? ¿Por qué todavía le tiene que pedir permiso al juez? Todavía seguimos en el error del sistema inquisitivo. No, ahí hay una equivocación de análisis, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente. El Código Procesal Penal establece dentro de la investigación preparatoria dos subetapas. La primera subetapa es la que conocemos como diligencias preliminares, que es aquella que se inicia con la notitia criminis. Llega la denuncia, el fiscal evalúa, abre la investigación preliminar y desarrolla actos urgentes e inaplazables, inmediatos. Ya. El fiscal, para abrir esa investigación preliminar, necesita solo sospecha razonable. El código utiliza ese término, sospecha razonable. No necesita prueba, indicios, nada. O sea, basta con que el tenor de la denuncia, del contenido fáctico, narrativo de la denuncia, se desprenda un presunto hecho público. Abre el fiscal las diligencias preliminares, desarrolla sus actos urgentes y al final de sus diligencias preliminares, si el fiscal va a continuar con la siguiente subetapa de la investigación, que es la investigación preparatoria formalizada, el fiscal lo que necesita son indicios reveladores respecto a que el hecho habría ocurrido, que le permitan haber identificado un presunto autor o partícipe, haber determinado que la acción penal no ha prescrito. Listo. Y con eso formaliza y continúa con la investigación. Pero ahí hay algo importante. No en todos los casos, obviamente, formaliza. Puede archivar. Si no encuentra estos datos mínimos, puede archivar, puede cerrar su caso, puede hacer una reserva provisional, puede hacer un procedimiento de criterios de oportunidad, etc. Pero si él decide formalizar la investigación preparatoria a través de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el fiscal ejerce la acción penal. Ahí, en esa disposición, al emitir esa disposición. ¿Por qué? Porque esta disposición contiene la imputación ya concreta, la persona contra la que se imputa y los actos de investigación que le faltan hacer. Pero al momento de comunicar esta disposición de formalización, el fiscal al juez de investigación preparatoria está ejerciendo la acción penal. ¿Y qué hace el juez? El juez ya no controla, como antiguamente ocurría. El juez simplemente recibe la disposición, la da por comunicada, le asigna un expediente y comunica a los demás sujetos procesales. El fiscal prosigue investigando. Se ejerce la acción penal el día del proceso. ¿Qué se activa? ¿Qué se incoa? Proceso judicial. Antes de esta formalización no había proceso penal.
No había proceso judicializado. ¿Qué eran? Diligencias previas. El director de investigación sigue investigando lo que le falta investigar, pero ahora ya ejerció la acción penal y recién ahora con ese ejercicio de la acción penal la defensa puede deducir medios técnicos de defensa, artículo 4, 5, 6 del Código Procesal Penal. Civil ahora puede solicitar su constitución como actor civil, artículo 100, 101 del Código Procesal Penal. El fiscal que quiere ingresar a una persona jurídica tiene que pedir la autorización al juez. El fiscal que quiere pedir una prisión preventiva le tiene que pedir al juez para hacer una audiencia. Entonces, ya hay un proceso judicial. Teoría del proceso, entonces. Si el fiscal al final de su investigación preparatoria formalizada se da cuenta que no consiguió elementos de convicción suficientes que le permitan ir a juicio oral, que de pronto la conducta no puede atribuirse al imputado, que el hecho es atípico, quizás el mismo fiscal se da cuenta de ello, que la acción, el fiscal qué cosa tiene que hacer. El fiscal hace un requerimiento al juez pidiéndole el sobreseimiento. La razón de esto, ¿cuál es? El fiscal, al final de su investigación preparatoria formalizada, ¿está en la posibilidad de él directamente archivar su caso? No, porque ya no está en una fase preliminar al proceso. Está dentro del proceso judicial. Y el proceso judicial, ¿quién es el único que lo puede cerrar? El juez. Puede cerrar el órgano jurisdiccional, jamás las partes. Es el órgano jurisdiccional quien con una decisión debidamente motivada tiene que cerrar el proceso. Entonces, miren cómo es que de manera tan clara se puede entender ese planteamiento de que todavía tenemos un sistema inquisitivo. No, este Código Procesal Penal no tiene un rasgo inquisitivo en el entendimiento de la argumentación jurídica en vías de litigación oral. La teoría de la prueba. Dentro de la teoría del proceso, la teoría de la prueba. Hay incluso maestrías de derecho probatorio, hay diplomados de derecho probatorio, hay especializaciones de derecho probatorio. Necesitamos entender cómo se actúa, cómo se valora la prueba. Necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque justamente la prueba es lo que impulsa el proceso. El proceso penal no es una vía horizontal, paso escalera. En la medida que el fiscal no vaya aumentando el nivel de su material probatorio que va consiguiendo, el proceso penal no va a avanzar. Si el fiscal inicia diligencias preliminares, si no consigue indicios reveladores, tiene que archivar. No puede disponer la formalización de investigación preparatoria. Si ya la dispuso, quiere pasar a acusación, etapa intermedia, el fiscal necesita elementos de convicción suficientes, artículo 349 del Código Procesal Penal. Si solo se quedó con indicios, el proceso no avanza, simplemente no va a acusar o van a hacer su acusación, van a sobreseer el caso. Si el fiscal ya pasó a juicio oral y quiere lograr, ¿qué necesita? Pruebas suficientes, no datos de sospecha, suficiente contra el sujeto para poder lograr una condena ascendente. Mientras el fiscal no consiga ese material probatorio, no tiene caso el proceso. Por eso es que se dice que la prueba es la rueda del proceso. Y esta teoría de la prueba nos va a permitir pues entender cuáles son los procedimientos para recabar, conseguir la prueba desde la investigación, cómo es que debemos denominar a los datos que conseguimos en la investigación. Los datos que se consiguen en la investigación no son prueba, por ejemplo. Por eso es que el Código Procesal Penal utiliza el término elementos de convicción. Elementos de convicción. Porque los elementos de convicción son estos datos objetivos que se siguen en la investigación, que no siempre son pruebas. Los elementos de convicción sirven para sustentar requerimientos de la Fiscalía o solicitudes de la que hace. No utiliza prueba, utiliza elementos de convicción. Artículo 268, primer presupuesto. Elementos de convicción graves y fundados. Si la defensa contra cuyo patrocinado ya se dictó una prisión preventiva quiere soltar el cese de la prisión preventiva, ¿cómo va a fundamentar su planteamiento de cese de prisión preventiva? Con nuevos elementos de convicción. Elementos de convicción. Recién hablamos de prueba cuando estamos en el juicio oral. El concepto prueba es un concepto exclusivo del juicio oral. ¿Por qué? Porque como dice Michele Tarufo,
la prueba no es otra cosa que la verificación de las afirmaciones planteadas por las partes en el juicio, en el foro, frente al juez que va a resolver, que se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, principio de inmediación. Son las partes las que actúan la prueba, su prueba, frente al juez que la va a apreciar y la va a valorar. Y entonces ahí hay una diferencia importantísima. No es lo mismo elementos de convicción que prueba. Y no es lo mismo elementos de convicción que medios de prueba. Son diferencias que tenemos que tener muy claras. Entonces, el artículo 349, cuando establece los requisitos de la acusación, por ejemplo, nos dice, el fiscal debe precisar los elementos de convicción que sustentan su acusación y además ofrecer su medio de prueba. ¿Qué diferencia hay? La teoría de la prueba nos permite encontrar, hallar esa diferencia puntual. Muy bien, teoría de la prueba. Siguiente elemento de la estructura argumentativa, argumentación jurídica. Claro, porque lo que estamos haciendo es construir un argumento sólido en base teórica, dogmática, con base procesal, pero ahora tenemos que saber construirlo. Y la argumentación jurídica justamente nos permite, nos brinda el conocimiento para darle una estructura, la estructura del caso. Podemos utilizar diversos medios, uno de ellos el método de Pullman. Planteo mi posición, mi conclusión, mi gran está ya sustenta con un respaldo fáctico, con un probatorio. Voy a hacer un análisis de refutación, voy a ver qué tan fuerte son los puntos débiles de mi argumento, voy a prepararme para lo que el adversario va a decir contra mi argumento y voy a blindarlo en esos puntos débiles, o de pronto voy a adelantar las debilidades que tengo a efectos de restarle impacto al argumento contrario cuando le toque la réplica. Argumentación jurídica. Pero la argumentación jurídica no solo nos sirve para construir un buen argumento superando el contrario, sino también nos sirve para entender cómo está construida, cómo debemos de exigir este derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Y el Tribunal Constitucional peruano ha aportado con mucha riqueza dogmática y en diversa jurisprudencia este derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y el hecho de tener claro, en vía de argumentación jurídica, que tenemos que analizar justificación por parte del juez de su decisión, justificación interna, justificación externa, nos permite saber cómo es que tenemos que argumentar y qué debemos darle a ese juez para que resuelva correctamente y a nuestro favor. Esto es importante, esto es litigación oral. Cuando uno construye una argumentación, uno no se debe preguntar ¿qué quiero decirle al fiscal? ¿Qué quiero decir? No, ese es el peor error que podemos cometer. La pregunta, primero, para construir un argumento es ¿qué necesita el juez de acuerdo a la audiencia concreta, de acuerdo al caso concreto, para fallar a favor mío? Para darme la razón. ¿Qué necesita escuchar ese juez? ¿Qué necesita verificar ese juez? Bueno, y a partir de eso construyo, que es una cosa diferente, ¿no es cierto? Una cosa es construir mi alegato o mi argumento pensando en qué quiero decir, y otra cosa es construirlo respondiéndome qué necesita el juez para dar la razón. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso es que al no entender esto, muchas veces que vemos en audiencias, que el juez le dice al abogado, ya termine, abogado, eso no, abogado, céntrese en el debate. ¿Por qué? Porque muchas veces se comete el error de construir un argumento pensando solo en lo que queremos decir y no siendo conscientes de lo que realmente el juez necesita escuchar o verificar para resolver. Y al final de toda esta pirámide de elementos viene litigación oral, al final. La litigación oral es la cerecita de todo este pastel, es la bandera sobre toda la montaña que hemos construido. Entonces, ahora sí, queda claro que esa pregunta de acerca de si la teoría del delito es mejor que la teoría del caso, queda claro que eso es un absurdo, ¿no es cierto? Ni siquiera debe de formularse esa pregunta. La teoría del caso no puede existir
sin teoría del delito, así de simple. La litigación oral no es hablar bonito, no es gritar en una audiencia, no es gesticular, mover la mano, no. La litigación oral es saber proceder con estrategia en el proceso penal. Y ahí viene el tercer gran punto de nuestra exposición, que es litigación oral para el proceso penal. ¿Cómo entendemos esto? Muchas veces, seguramente ustedes, ya profesionales, o los que recién se están especializando en este tema, habrán seguido cursos de técnica de litigación oral, un diplomado, un seminario, un taller, y muchas veces el curso tiene este temario, ¿no? A ver, técnicas de litigación oral, curso de especialización en técnica de litigación oral. Primero, teoría del caso. Segundo, alegatos de apertura. Tercero, examen de testigos y peritos. Cuarto, objeciones. Quinto, prueba material. Sexto, oralización de prueba documental. Y último, alegatos de clausura. Listo. Es el temario. ¿Esas son técnicas de litigación oral? Sí, sí. Pero son técnicas de litigación oral solo para una etapa del proceso, para el juicio. En el juicio, claro, donde hay actuación probatoria, se va a necesitar utilizar eso, porque la dinámica del juicio es esa: actuar prueba, saber presentar el caso, saber interrogar, contrainterrogar, objetar, hacer uso de declaraciones previas con fines de refrescamiento de memoria, contradicción, introducir la prueba material, oralizar las documentales, visualizar los videos, escuchar los audios, etcétera, y cerrar y exponer nuestras conclusiones a través del alegato de clausura. Perfecto, esas son técnicas de litigación oral, pero para el juicio oral, tercera etapa del proceso penal. Falta etapa intermedia y investigación preparatoria. La pregunta es, para estas etapas previas al juicio oral, ¿hay también necesidad de empleo de técnicas de litigación oral? Por supuesto que sí, pero no se enseña muy poco. Las técnicas de litigación oral no son exclusivas del juicio oral, no son solo para actuar prueba, no es solo para eso. La litigación oral está muy vinculada, deriva el uso de las técnicas de litigación oral, deriva de la vigencia del principio de oralidad. En el proceso penal peruano hoy, regulado con este código del 2004, la oralidad no solo está en el juicio, desde las diligencias preliminares, colegas, ya tenemos audiencia. Ejemplo, la audiencia de tutela de derecho, la audiencia de control de plazo, la audiencia de apelación de detención preliminar judicial, el reexamen de incautación, las audiencias de prisión preventiva ya en investigación preparatoria formalizada, las audiencias de terminación anticipada, podemos matar el proceso antes de, las audiencias de medidas restrictivas de derecho o búsqueda de prueba, las medidas de impedimento de salida del país, comparecencia con restricciones, arrestos domiciliarios, constitución de actor civil cuando hay oposición, inclusión de persona jurídica. Cada uno de estos puntos tiene audiencia. Entonces, miren la cantidad de audiencias que vamos a tener antes de llegar a juicio oral. Y es más, la gran parte de procesos no debieran llegar a juicio oral. Entonces, si nos vamos a empecinar solo a estudiar litigación oral para el juicio, señores, de pronto nos estamos preparando para un momento que no llegue, o que llegue muy poco, a cuentagotas, que es casos que llegan a juicio oral. La mayor parte de casos no llegan a juicio oral. Entonces necesitamos utilizar técnicas de litigación oral para esos otros casos, que son la mayoría, que no llegan a juicio oral y donde necesitamos sustentar posición legal por cuestionamientos formales, por cuestionamientos a pedidos de medidas coercitivas y demás, en etapas previas al juicio oral. Por eso es que puede tener claro que las técnicas de litigación oral no son exclusivas del juicio oral, son técnicas que se aplican a todo el proceso, incluso antes del proceso. ¿Se acuerdan que decíamos? El proceso judicial se inicia con la comunicación de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero desde antes de ello, ¿qué cosa hay? El fiscal puede desarrollar diligencias preliminares, una investigación preliminar. Y en esas investigaciones preliminares es posible que ocurran ciertos actos abusivos, desproporcionales, arbitrarios, en afectación al derecho a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa, al debido proceso del ciudadano investigado. Sí. ¿Qué tipo de situaciones puede ocurrir? Detenciones arbitrarias, detenciones sin seguir el protocolo, trato denigrante, afectar el derecho de defensa, no permitirle conferenciar con su abogado, no permitirle revisar los actos, etcétera.
conseguir material probatorio ilícitamente. Entonces, frente a ello, el Código Procesal Penal, en su artículo 71, contempla la figura de la tutela de derechos. Para esta tutela de derechos vamos a acudir sin duda al juez. En fase preliminar, miren ustedes, todavía no hay un proceso judicial abierto, pero en fase preliminar podemos acudir a un juez y en una audiencia sustentar el agravio, el acto abusivo y la solución que corresponde a esa situación, basados en el artículo 71 y los posteriores acuerdos penales 4/2010 y el acuerdo plenario 2/2012 por imputación genérica. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo es que vamos a utilizar en esa audiencia también litigación oral. Obviamente, esas técnicas de litigación oral para la audiencia de tutela de derechos, pues nada tiene que ver con las técnicas de litigación oral para el juicio, porque en esta audiencia de tutela de derechos no vamos a examinar, contraexaminar, objetar. No cabe eso aquí. En la audiencia de tutela de derechos se plantea una posición, se sustenta un argumento y hay una réplica y una dúplica. En eso consiste la audiencia. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, la estructura de un alegato de tutela de derechos. ¿Qué aspectos son los cruciales? ¿Qué puntos tiene que necesariamente contar mi alegato para poder convencer al juez de que efectivamente ha habido un acto abusivo que requiere de una reparación, una solución? Y por parte del fiscal, obviamente, el fiscal también tiene que entender cómo funciona la tutela de derechos, cuál es la finalidad de la audiencia y no ponerse a debatir el fondo, ¿sí? Entonces, miren cómo desde un primer momento vamos a hacer uso de técnicas de litigación oral. Lo mismo para el caso de los controles de plazo, artículo 342 del Código Procesal Penal, lo mismo para el caso de ya formalizar la investigación preparatoria, la prisión preventiva, cuáles son los presupuestos que uno tiene que, como fiscal, que sustentar y como defensa que destruir, artículo 268 del Código Procesal Penal, pasando a la etapa intermedia, la etapa esta de saneamiento que el juez de investigación preparatoria desarrolla, cómo proceder cuando el fiscal solicita el sobreseimiento, según el artículo 344, cuáles son los presupuestos del sobreseimiento, qué es lo que tiene que acreditar el fiscal, cómo tiene que empezar su alegato, si es que estamos ante una acusación, qué requisitos exige el artículo 349 del Código Procesal Penal para la oralización de la acusación, qué pasos debo de seguir para lograr que el juez entienda que tengo una causa probable y que amerita el caso pasar a que es el juicio oral. Si es que soy defensor, ¿qué es lo que puedo plantear contra la acusación y cómo lo debo de plantear? Si planteo un técnico de defensa, como es una excepción de improcedencia de acción por atipicidad, puedo a su vez plantear también un ofrecimiento de material probatorio preparándome para el juicio. Eso no resulta contradictorio, obviamente no es contradictorio, porque solo hay 10 días para absolver ello y tengo que ofrecer todo lo que la ley me permite. Y si planteo una excepción de improcedencia de acción, ¿tengo que hacer uso de material probatorio? O si simplemente cuestiono atipicidad, ¿debo hacer un argumento meramente dogmático, meramente teórico? Claro. Si es que en una excepción de improcedencia de acción alego que la conducta que es materia de acusación no es típica porque le falta algún elemento objetivo del tipo, pues mi argumento no tiene que ser probatorio, tiene que ser teórico nada más. Caigo en un error si es que busco utilizar elementos de convicción para acreditar que no hay una imputación típica en ese caso. ¿Sí? Entonces, ¿todo esto qué cosa es, estimados colegas y futuros colegas? Litigación oral, estrategia. ¿Sí? Y obviamente con mayor razón en el juicio y también en vía de apelación, ante la sala de apelaciones, cuando cuestione yo la condena o la absolución después del juicio o incluso antes, porque todos los demás incidentes también reciben la posibilidad de una segunda instancia. La tutela de derechos infundada la puedo apelar. Control de plazos fundado lo puedo apelar. Prisión preventiva la puedo apelar. Siempre vamos a estar ante litigación oral. Siempre la regla en este proceso penal es que el juez resuelva no encerrándose en su despacho y revisando el expediente. Esa no es la idea. La idea es que el juez resuelva los planteamientos que llegan a su competencia en atención a lo que argumentan, sustentan, logran acreditar las partes en la audiencia. El juez se tiene que limitar a lo que en la audiencia se ha debatido, a lo que en la audiencia se le ha proporcionado como información, a efectos de cumplir con el principio de oralidad, con el principio de trato igualitario, con el derecho de defensa, con el principio de contradicción. Esa es la idea del proceso penal, la oralidad como regla. No obstante, hay excepciones, hay que también decir eso.
En el proceso penal no todo es oral, hay excepciones. Es decir, hay algunos pedidos que las partes pueden hacer y que el juez puede resolver sin audiencia. Ejemplo, levantamiento del secreto de las comunicaciones, detenciones preliminares judiciales, allanamientos sin incautaciones. Obviamente, en esos casos no se puede convocar una audiencia a la parte contra la que se pide la medida porque obviamente se pierde el fin de la medida, pero eso es excepcionalmente. Muy bien, entonces en este contexto cerramos ya nuestra intervención haciendo algunas reflexiones respecto a la problemática que en el Perú nos toca vivir día a día. Quien habla como procurador inicialmente, procurador anticorrupción, como abogado, consultor de la Procuraduría Antilavado y ahora ya como abogado defensor dedicado al ejercicio privado, ha experimentado, digamos, tremendas problemáticas respecto a cómo se entiende o cómo se malentiende lo que hemos pasado, que es litigar. Entonces, primer gran problema que poco a poco no se resuelve del todo, no se esclarece del todo, pero que poco a poco estamos tratando de superarlo a través de congresos como estos, capacitaciones, nuestro propio desenvolvimiento en audiencia, es el tema de que se cree que litigar es simplemente ser un orador. No, es un tremendo error que se nos ha metido en la cabeza y esto seguramente obedece a las iniciales deficientes capacitaciones que se recibieron en nuestro país cuando venían capacitadores de países donde obviamente el sistema era distinto, donde por ejemplo se litigaba ante jurados, no ante un especialista hecho, ante un jurado que incluso pasa por examen previo. A un jurado uno lo puede convencer en contexto de un juicio en atención a aspectos subjetivos, a emociones, a empatías, pero en el contexto del proceso penal peruano al juez no lo vas a convencer de esa manera. Al juez lo convence con argumentos sólidos, legales, con un buen amparo jurídico y sobre todo con un respaldo probatorio. El que logra acreditar su posición, ese gana en el proceso penal. El que expone mejor su caso, y cuando hablamos de mejor, estamos hablando que con la mayor solvencia, con el mayor sustento normativo, teórico, probatorio, objetivo, a eso nos referimos. Es el que gana en el proceso penal, no aquel que busca ganar emoción simplemente o que con solo datos de impacto puede lograr sorprender al juez. No, así no se gana en el Perú, así no se litiga en el Perú. Y eso tenemos que entenderlo. Litigación oral no es eso. Litigación oral no es oratoria. Litigación oral no es puesta en escena. Litigación oral es para sustentar correctamente nuestras posiciones legales en el proceso, seamos fiscales, procuradores o defensores. Otra problemática es el hecho de que las capacitaciones en muchos casos son escasas, no malas, sino escasas, que no llegan a todos. Lamentablemente, recién después de que el código se puso en vigencia, los operadores recién entendieron la necesidad de capacitarse, de entender. Muchos aún son renuentes a la capacitación. Muchos creen que con la experiencia que ya tienen por décadas o años de trabajo, creen que simplemente leyendo el código nuevo van a poder aplicar o administrar justicia. No, es un tremendo error. Y eso tiene que ver con un tema generacional. La justicia tiene que tener un cambio, una reforma también generacional. Necesitamos que aquellos operadores que fueron formados, que estudiaron con el antiguo sistema, ya dejen esas plazas porque si a esas personas que ya han estudiado, que se han formado, que han trabajado décadas con el antiguo código, les damos un nuevo código a la mano garantista, pues lo van a interpretar como interpretaban en el antiguo código. O sea, estoy hablando de aquellos que no han asimilado la reforma, ¿sí? Entonces, se necesita un cambio generacional en esos casos. Otro problema es el tema de que no basta con que entendamos la litigación oral y construyamos un buen argumento en base a lo que hemos debatido hace un momento. ¿Por qué? Porque necesitamos también que el juez asuma el debate es la mejor opción para que él pueda llegar a una resolución. Si el juez simplemente nos convoca a una audiencia por cumplir la formalidad, si simplemente nos deja hablar y está leyendo su celular, su código, está en otras cosas, sin prestarnos atención, pues por gusto de la litigación oral. No es el problema, en muchos casos es el propio operador judicial.
Otra mirada crítica también es hacia la propia, el Calía, como Procuraduría, como abogados. Tenemos que tomar en serio nuestro desenvolvimiento en audiencia. Si soy fiscal, no confiarme en que el juez me va a dar una manito porque él y yo somos Estado. No, pues no. El juez va a ser un poco benevolente porque como yo no estoy formado en esto y soy tan especializado, me va a dejar leer mi requerimiento acusatorio. Pues, o sea, tenemos que tomar en serio nuestro desenvolvimiento en la audiencia. Cierro participación señalando algo también importante, que la reforma procesal, ahora estamos a puertas ya de los 14 años de vigencia de este código del 2004, ya no está nuevo, pero esta reforma procesal tampoco va a ser pues la solución a las deficiencias graves del sistema de administración de justicia penal que tenemos, ¿no? No. El sistema de administración de justicia penal adolece de problemas terribles que están vinculados a políticas estatales que lamentablemente por décadas, por años, no se han tocado, no se han buscado solucionar correctamente. Adolecemos de populismo punitivo, tenemos la gran mayoría de delitos en Código Penal con penas altísimas, y esto generó un hacinamiento en los penales terrible. Es una problemática que ahora la pandemia nos ha permitido recién ver alguno, aunque en 2017 ya estaba declarado en crisis el sistema penitenciario, imagínense, y somos una vergüenza en tratamiento penitenciario a nivel internacional. Estamos dentro de los países con peores sistemas carcelarios y esto obedece a ese grito popular que reclama prisión para todo, cárcel para todo, cuando la finalidad de las penas simplemente no se cumplen. La gente que en estas condiciones está en los penales, pues nunca se termina de resocializar, pues no hay condiciones para ello. Es un problema que no depende del Código Procesal Penal, hay que tener eso en cuenta. Depende de políticas estatales que no se dan. Apreciados colegas, espero que lo que hemos conversado en estos minutos que tan amablemente me ha cedido la organización de este gran congreso sean de utilidad, hayan sido de interés para que podamos profundizar más en esos temas y podamos sobre todo entender correctamente en qué consiste la litigación oral aplicada al proceso penal. Muchísimas gracias.